Buenos días, como todos los viernes, misma hora, para hablar del reino de Dios. Me complace muchísimo poder ser. Como todos los viernes quiero compartirles una historia. El viernes pasado vimos la historia de Esteban, cómo murió por decir ciertas verdades, le costaron su vida, y casi con todos los hombres que dijeron ciertas verdades les costó muchas cosas, bienes y otras cosas. Hoy quiero compartirles algo muy especial, como manera como de introducción, como para lo que les voy a comentar. Quiero comenzar con algo. El cristianismo es la única religión en la tierra que tiene como símbolo principal un instrumento de tortura y de pena capital. Para los que vivían en tiempos de Jesús, la cruz hablaba solo de dolor, de una muerte tortuosa, de vergüenza pública. Hoy en día la mayoría de los cristianos han olvidado o han apartado sus conciencias, sus aspectos de tanto dolor y sufrimiento. Colgamos una hermosa cruz de las orejas, un brazalete, o la prendemos en la solapa, y de muchas maneras exaltamos a la cruz. No estoy cuestionando esto, pero quiero recordar que la cruz, como símbolo principal de nuestra relación con Dios y de su gran obra de salvación, sigue siendo un instrumento de muerte. Dios quiere que recordemos su significado elemental. El acto de la liturgia cristiana, la Cena del Señor, es una conmemoración de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia nos muestra también que el trono del universo está sentado en un cordero herido e inmolado. Cuanto menos tiene que hacernos sobrios en los grandes hitos de nuestra salvación y de su trato con nosotros. Dios nos ha dado estos ciertos recordatorios de lo que le costó a nuestro Señor Jesucristo y por ende lo que nos cuesta a nosotros seguirle a Él. Recordemos que su muerte es la que, por la cual tenemos acceso al Padre, al reino de los cielos. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Es el único nombre por el cual podemos ser salvos, y eso le corresponde a Cristo por haber muerto por nosotros en la cruz. Los primeros cristianos no tuvieron ninguna ilusión acerca del costo de seguir a Jesús, y los apóstoles dejaron muy claro que se entrarían al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Y no quiero volverme lúgubre, pedante, pero es necesario que tengamos presente el tremendo significado de todo esto. No solo como memoria de lo que Cristo hizo, sino como para señalar el camino por el cual hemos de andar. En resumen, estoy diciendo que el Señor ha abierto una herida en la raza humana, una herida en nuestras vidas. No podemos menos que preguntarnos por qué. ¿Por qué nos tiene que tratar Dios por medio de las heridas, de las quizás enfermedades y muchas cosas que Dios permite que tengamos? ¿Qué actitud debemos tener con respecto a las heridas que Dios mismo abre o permite en nuestras vidas? ¿Tiene para Dios un valor nuestras debilidades que queden expuestas cuando somos heridos? No creemos que Dios sea masoquista, por supuesto. Tampoco nosotros somos masoquistas. No puedo creer que Dios tenga placer en nuestras heridas, pero si Él nos quiere y si obra a través de las heridas en nuestras vidas, nos interesa entenderlo mejor. Un aguijón en la carne. Para encontrar algunas respuestas a estas preguntas, leamos el testimonio de Pablo registrado en la segunda epístola a los Corintios en el capítulo 12. ¿Qué dice Pablo a los Corintios hablándoles a ellos? ¿Qué les escribe y qué les dice? Dice: ciertamente, dice Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice Pablo: conozco a un hombre que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe.
que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le han nombre expresar. Cuando se leen estas cosas, ahora comprendemos por qué Efesios, él habla antes de la creación del mundo, porque quizás Dios le mostró toda la verdad de lo que iba a suceder y la escribió a los Efesios. Dice: de tal hombre me gloriaré, y no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve u oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Dice Pablo contando el asunto: me fue dado un aguijón en la carne. Dice que es un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, que le dice el Señor a Pablo: bástate mi gracia, le dice Dios. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más en mis debilidades, dice Pablo. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso le dice Pablo a los Corintios en el capítulo 12. Prácticamente todos los comentaristas concuerdan que en este pasaje Pablo se refiere a sí mismo. Usa la tercera persona para no parecer inflado o jactancioso. ¿Y por qué hablo esto? Porque los corintios le habían sacado de quicio, le habían sacado el mal genio, la tristeza, por así decirlo, se la habían sacado. Y Pablo tiene que escribirle eso, que si alguien tenía o podía jactarse, era él. ¿Por qué? Porque, claro, ir al tercer cielo, eso es bastante compromiso y bastante para jactarse. En la última oración, Pablo usa esa frase que suele confundirnos. Tengo que confesar que durante muchos años no comprendí por qué Pablo dijo eso. ¿Cómo que me gozo en mis debilidades? ¿Cómo es eso? Supuse que era una especie de resignación, porque no le quedaba otra alternativa. Pero al leer el pasaje ahora me doy cuenta que es así. Está abriendo su corazón, se vuelve completamente sincero y dice con mucha convicción y fe: me gozo en mis debilidades. Es importante aclarar que no está hablando de pecados o de vicios, no, señor. Habla de su propia conciencia de debilidad. Cuando uno es joven, no siente debilidad propia y cree que el mundo le es servido en bandeja. Claro, uno coge su bicicleta y se va a mesitas del colegio fácilmente y vuelve, sí, con un poco de cansancio, pero con una alegría enorme. Si no llego hoy, llegaré mañana, piensa uno siempre. Pero al pasar los años, nuestras debilidades inherentes van apareciendo cada vez más grandes en el horizonte y más inevitables. A esta altura de la vida, aun cuando gozo de buena salud y de bastante vigor, me doy cuenta que estoy en declive física y mentalmente. Las rodillitas comienzan a dolerme, etc. No me estoy lamentando, no estoy llorando, estoy muy feliz con el desarrollo normal de la vida. Tampoco para mí esto significa pérdida o atadura o esclavitud. Estoy en paz, en la realidad. Y en la realidad, seamos ancianos o jóvenes, tengamos una historia larga con Cristo, una reacción iniciada. ¿Qué significan nuestras debilidades? Pablo menciona al principio del pasaje el favor de Dios para con él. Era receptor de tremendas revelaciones. Cualquiera que medita seriamente en las epístolas de Pablo responde a este testimonio con un rotundo amén. Nadie como Pablo ha dado a entender la gracia de Dios, el significado profundo del evangelio, porque lo vivió, lo vio en el cielo. El lugar que nos corresponde en la cruz. Fuimos crucificados juntamente con Cristo, dice Pablo en varias epístolas. Y dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El lugar que corresponde a la iglesia en el propósito eterno de Dios son revelaciones que Pablo recibió, quizás más que ningún otro. Son temas abordados en sus epístolas que nos han enriquecido y siguen siendo de bendición grandemente. Y si echamos memoria, yo creo que él fue el que dio como el 12º apóstol. Pablo afirma
que a causa de este favor tan grande del Señor, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice Pablo, me fue dado un aguijón en la carne. Un aguijón es una molestia constante. Cualquiera que haya caminado unas cuadras con una piedra en el zapato se dará cuenta cuán incómodo es. Un aguijón en la carne implica que cada vez que me muevo, que se mueve el músculo donde está metido el aguijón, hay mucho dolor. Con eso Él nos quiere comunicar que hay algo en su vida que le duele constantemente y por lo menos en cada movimiento, e interpreta eso como un mensajero de Satanás. Esto implica el cuadro, complica un poquito más el cuadro, pero curiosamente no nos dice específicamente lo que era. Usa figuras para referirse a esto, y esto ha dado lugar a muchas especulaciones que no vienen al caso mencionar ahora. Los comentaristas difícilmente se pondrán de acuerdo sobre el significado de este aguijón en la carne, y es evidente que no es tan importante, porque si lo fuera, Pablo nos lo hubiera dicho. Pero para que nadie pueda decir eso, que eso qué es lo que tengo y otro yo no tengo, eso nos deja la inquietud de lo que ya es imposible discernirlo con certeza. Lo que es importante es el efecto que el apóstol Pablo siente en su cuerpo o en su propia vida a causa del aguijón, porque en la verdad Dios puede usar 1000 cosas a modo de aguijón en nuestra carne. En Pablo el efecto del aguijón produjo en él estado de desánimo y confusión, que rogó al Señor 3 veces. No quiero creer que esto quiera decir 3 sencillas peticiones, no. Lo más posible es que se refiere a 3 periodos de agonía, búsqueda del Señor como todo esto, lo último. Señor, ¿qué es esto? Dice Pablo, líbrame, por favor. Específicamente dice que la razón por la que buscó al Señor ardientemente en 3 ocasiones fue para que le quitase el aguijón. Señor, ayúdame con el aguijón. Efectivamente, Dios le contestó la oración, pero de una manera muy diferente de lo que se esperaba. En efecto, el Señor le dijo, Pablo, no me hables más de este aguijón, no me pidas más que te libre. Dice el Señor, bástate mi gracia. Luego le explica lo que a Pablo le faltaba para comprender el cuadro. ¿Qué le dice el Señor? Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Era la única forma de que Dios pudiese usar a Pablo y que sus revelaciones no se le subieran a la cabeza. La razón por la que nos es difícil comprender esto es porque nos resulta ingrata. A mí no me interesa nada revelar mi debilidad. Quiero sentir fuerza, vigor, energía. No me hables de las ventajas de mis debilidades. Háblame de la manera en que pueda superarlas. Así que Pablo recibió una palabra muy distinta de la que anticipaba, pues Dios le dijo, conforme mi gracia, porque confórmate, le dice el Señor, con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, ¿qué quieres conocer mi poder a la perfección? Sé que te sientes débil, pues el aguijón descubre tu debilidad, tu propia humanidad, tu flojedad, tu incompetencia, tu incapacidad. Cada vez que quieres hacer algo, te sientes molesto, pero es a través de tu debilidad que yo te suministro mi gracia, le dice el Señor a Pablo. Si no tuvieras conciencia de tu debilidad, no podrías recibir mi gracia, y quizás nunca tenido toda esa revelación escrita en sus cartas hacia nosotros. ¡Qué palabra! ¡Qué comprensión le dio el Señor! Bástate mi gracia, Pablo. Si yo te libero del aguijón en la carne, le dice el Señor, si te libero de ese mensajero de Satanás, te vas a sentir fuerte. Y cuando estás fuerte, ¿qué necesidad tienes de mi gracia? Mi poder no se perfecciona cuando te sientes fuerte. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo toma esas palabras, las asimila, las hace propias y luego cambia definitivamente de actitud y de parecer. Por tanto, dice Pablo, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, por lo cual por amor de Cristo
Me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es una paradoja maravillosa, una verdad eterna. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Cuando me siento fuerte, entonces soy débil. Mi fuerza y mi vigor ofusca la obra de Dios y me convierto en una obstrucción, en un impedimento a la obra por mi propia fuerza. Dios sí quiere utilizarme como pastor, Dios sí quiere utilizarme como profeta o como evangelista, pero como es mi elocuencia, ¿qué sucede? No puede usarnos porque nosotros tendemos a gloriarnos, a decir que somos nosotros los fuertes y los duros, cuando Él es. Nuestra tendencia a proyectarnos. Una de mis grandes preocupaciones a través de los años es algo que percibo como algo común a toda la raza humana. Y me refiero a la tendencia a interpretar la bondad y la gracia de Dios para con nosotros en términos que nos alientan a proyectarnos. Me explico. Recibo una palabra de sabiduría y supongo que soy sabio a partir de entonces, cosa que no es cierto. Dios me inspira a poner manos sobre un enfermo y el enfermo se recupera su salud. Dios ha permitido eso en el medio nuestro, con un cáncer o con algo que se ha sanado, y de pronto comienzo a proyectarme en un ministerio de sanidad, campañas y todo, gran evangelista, sanador, solo porque Dios me permitió que una persona se sanara. Recibo una palabra profética y por esa torpeza mía me creo profeta. El profeta Ramiro Sierra. Mentiras. El hecho de que Dios me utilice para decirle algo a alguien no significa que yo pueda montar automáticamente un consultorio de profecía o de sanidad u otras cosas. No hay razón de lanzarme a semejante conclusión. ¿Qué sigo? Sigo siendo débil, sigo siendo un torpe, con mi ilusión de que soy profeta, con mi ilusión de que soy un sanador y que soy un sabio. Pura ilusión, aun cuando por la gracia de Dios Él me permite dar un buen consejo a alguien o ministrar con alguna elocuencia. Como resultado de su gracia me siento grande, capaz, competente, pues bien pronto doy un paso más y claro, me pelo la frente y Dios me recuerda: Ramiro Sierra, eres solo un vaso, un instrumento. Si yo, dice el Señor, no te suministro mi gracia, la gente solo verá tu torpeza y tu incompetencia. Ramiro Sierra, bástate mi gracia. Tú no puedes nada. ¿Por qué? Porque te uso, dice el Señor. Porque obro en tu vida para exaltarme a mí, dice el Señor, para que su gloria sea y no la de cualquier hombre humano. Mi poder, dice el Señor, se perfecciona en los vasos de barro. Yo soy una vasija de barro. Él es el que me creó, Él es el duro, Él es el alfarero. No te convertiste de barro a oro por el hecho de que fuiste usado por la gracia divina. O sea, que alguien se sanó y automáticamente tú, siendo vasijas, te conviertes en un vaso de oro. No, sigues siendo barro. Y si yo no te cuido, dice el Señor, vas a pervertirte de nuevo. ¿O no es así? No lo vemos todos los días con estos hombres pavoneándose por un púlpito, quizás, etcétera, etcétera. No nos damos cuenta de que cada vez Dios nos da una gracia especial. De pronto nos sentimos fuertes, grandes, poderosos. Luego hacemos proyecciones en base a eso, como si pudiéramos repetir la hazaña a voluntad. ¿Qué hazaña de Dios podemos nosotros repetir? ¿Qué? Oro, y Dios contesta la oración y nos recuerda: no sabemos ni siquiera orar. El gran apóstol admite que no tiene sabiduría propia. El Señor dice que Él intercede por nosotros aún en las oraciones, porque nosotros pedimos como nos conviene, no como Él quiere para nosotros. Porque el Señor permite heridas en nosotros a fin de suministrar su propia gracia a través de esas heridas, para que a través de nuestras debilidades tengamos siempre la conciencia de que dependemos de Dios, y como dependemos de Dios, tenemos que estar listos a escuchar su voz. Me preocupa cuando veo a un humano engrandeciéndose por ser un instrumento de la gracia de Dios.
Hay una gran preocupación y sobre todo en estos tiempos que hay mucha oscuridad y hay mucha gente que lo sigue. La sensación que tengo es como si estuviera mirando la televisión y de pronto me doy cuenta que está jugando con mi mente. Pues primero veo en las pantallas a una persona y luego se superpone la imagen de otra persona que aparece en el lugar de la primera. La primera se desvanece poco a poco y en su lugar la imagen de la segunda llena la pantalla. Tengo la sensación que a veces Dios usa a fulano o a mengano. De pronto el Señor se engrandece delante de nosotros. Lo vemos, le exaltamos, le adoramos y le bendecimos con los ojos cerrados. Pero cuando volvemos a abrir los ojos, para nuestra sorpresa, ya no es el Señor quien llena nuestras vidas. Es el fulano o el mengano que ocupa el lugar y comienza a engrandecerse. Me siento defraudado y decepcionado. Y no estoy hablando de alguien en particular, aunque hay muchos por ahí que se parecen a lo que estoy diciendo. Estoy hablando de la tendencia de todos, y esto es común al ser humano. No sé medirme, no sé equilibrar las cosas. Si Dios no abre heridas en mí, no tengo conciencia de mi debilidad y de mi dependencia de Él. Al contrario, me siento capaz y fuerte. Cuando Pablo entendió que era la gracia de Dios la que marcó su vida con aguijón en la carne, con un mensajero de Satanás, tomó una determinación y le dice: Señor, no le pido más a Dios que me quite esta molestia, pues ahora vivo con la conciencia de mi constante debilidad depende de la gracia de Dios, porque no me queda otra alternativa. Esto es un mensaje para nosotros, como todos los viernes se ha estado haciendo acá. Dios no necesita intermediarios, nunca los necesitó. Si Él puede acercarse a mí porque está en todas partes, yo soy el que me alejo con mi mentalidad y con otras cosas. Tengo que acercarme a Él y Él está listo para socorrerme en cualquier necesidad o en cualquier cosa que esté pasando, por dura que ésta sea. Cualquier enfermedad o cualquier molestia o algo, Dios está atento a ayudarme. Así como ayudó a otros hombres de Dios como el apóstol Pablo, como a Esteban y a los apóstoles, también está listo para socorrernos a nosotros. Hoy quiero dejar esta inquietud para que entendamos cómo Dios obra a través de nosotros. ¿Dios usa hombres? Sí.